buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva jornada divulgativa. En primer lugar, queremos dar las gracias al Ayuntamiento del Berrueco por su acogida una vez más a estas jornadas. Queremos agradecer a todo el público, ya sé que nos estáis diciendo que vaya día más malo y tal, que en viernes, pero bueno, en principio es que también queremos retomar un poco la cadencia de estas jornadas, que bueno, ya sabéis, yo creo que no hay nadie ya que no nos conozca aquí, bueno, salvo Patricia, pero le he hablado tanto de la mancomunidad y de su plan, que más o menos, bueno, pues ya llevamos 10 jornadas divulgativas y vamos a continuar, ¿no? Aparte de daros las gracias a todo el público, queremos agradecer especialmente a los ponentes, también a la proyectora de ideas, a Marta y a Leto, que son las que hacen las grabaciones, porque la verdad que estamos contentísimas con ellas, porque gracias a esas grabaciones nuestro canal YouTube tiene ahí un material, ya lo iremos contando, vamos a divulgar un poco más también todo este tema y todo el canal YouTube de formación, porque todas estas presentaciones, lo bueno que tiene, que luego las podemos ver gracias a su trabajo, ¿no? Os decía que estas son ya, no voy a hacer demasiada propaganda de las otras jornadas divulgativas, pero decir que son ya las 10º jornadas divulgativas y que se enmarcan en un plan de sostenibilidad turística que bueno, que para la gente que quiera saber un poco más del plan, el blog ya está bastante al día, ¿no? Es un blog que estamos intentando generar notas prácticamente cada semana para contar el día a día del plan y para contar proyectos de nuestros colaboradores y colaboradoras que bueno, algunos de ellos están hoy por aquí también, ¿no? En las jornadas divulgativas siempre se trabajan temas importantes para nuestro plan. Empezamos, la verdad, que en el Berrueco hace ya un par de años, también unas primeras jornadas diciendo hablando del turismo sostenible, que qué era esto del turismo sostenible, y a partir de ahí hemos trabajado temas que son importantísimos, ¿no? Pensando un poco lo que tenían en común todas las presentaciones de hoy, pues las hemos elegido especialmente porque tienen en común su filosofía, sus principios inspiradores y una metodología que es la que nos encanta, ¿no? Una metodología participativa, colaborativa, inclusiva, que bueno, nos gusta bastante también como proceso de trabajo dentro de nuestro propio plan, ¿no? El título es así un poco pretencioso, ¿no? Trabajando por un turismo respetuoso, ¿no? Y en estas jornadas, lo hablaba también con algunos de vosotros, va a haber más de este tipo, ¿no? Ya con soluciones y experiencias prácticas que nos sirvan de ayuda, sobre todo, y de inspiración en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar ya la primera presentación. Son soluciones regenerativas para trabajar un turismo en positivo. Esta aportación me la hizo Francisco, lo de turismo en positivo, y la verdad es que me gusta bastante, porque es verdad que el término de turismo sostenible ya estamos un poco incluso cansados y cansadas de escucharlo. Francisco Rodríguez él es el responsable del área de turismo en la consultoría Ideas for Change. Es una organización, una consultoría de más de 15 años de experiencia, que ponen el énfasis precisamente en esto que decía al principio, trabajo inclusivo, colaborativo, y lo que a mí me encanta de ellos es que ponen el foco, al igual que los otros ponentes, en la comunidad local y en el destino. O sea, es un trabajo muy serio y muy riguroso, y tienen en cuenta no solamente el presente, sino también que los proyectos que desarrollan intentan tener una visión de futuro, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante. Yo os invito a cotillear su página web. A lo mejor muchos de vosotros y vosotras les conocéis porque están también detrás del Observatorio Fiturnet, que está a la vez que la Feria Internacional de Turismo, y todos los años nos lanzan un reto muy interesante. La verdad es que nosotros lo miramos siempre, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. En algún año ha sido el turismo accesible e inclusivo, otro año ha sido la gestión sostenible de los alimentos en turismo, y este año, que estamos ahí dándole vueltas, es también gestión sostenible del agua en el turismo. Y bueno, ya os dejo con
él y muchísimas gracias por hacernos el hueco hoy. Muchas gracias. Se ha apagado. No sé si hay que poner otra. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias al Ayuntamiento, concejala Pilar. La verdad es que es un placer estar aquí en un sitio como este. Vine ayer porque no me gusta perder la oportunidad de conocer los sitios a los que voy, sobre todo si están pues, más alejados de las grandes ciudades y demás. Ya veréis que intento ser coherente con lo que expongo, ¿no? Y la manera en que trabajamos. Pilar lo ha explicado perfectamente. O sea, ha dado media charla por mí, o sea que... y bueno, voy a ver si como ya decía, inspira algo las cosas que hacemos. También traigo ejemplo de otras iniciativas que hacen las cosas súper bien y que nos sirven de inspiración a nosotros y con los que colaboramos para replicarlo en otros territorios, ¿no? Ahora veréis cómo todo se une con lo que decía Pilar del Observatorio Fitur Next, porque de ahí están extraídas estas iniciativas que os traigo al final, porque creo que es una forma también de inspirar estos ejemplos que se ponen y que bueno, pues pueden encender alguna bombilla y decir, ostras, es que no lo había pensado. Ya veréis un poquito por dónde van los tiros de las iniciativas que os traigo. Vamos a hablar de algunos temas que creo que son interesantes. Tema de saturación, ¿vale? Es un poco de introducción porque de esa saturación, o ya veremos si es saturación o no, viene un poco la forma en la que trabajamos. Esa dispersión del turismo a través de esos proyectos que molan. El claim, el eslogan de Ideas for Change es futuros que molan. El del área de turismo es destinos que molan. Y lo que, como decía Pilar, intentamos trabajar es para crearlos y, como ella bien mencionaba, con la gente. Nosotros podemos traer el saber, el conocimiento y demás y la experiencia, pero nadie conoce el destino como las personas que viven en él. Y por eso lo hacemos trabajando a través de talleres hiperintensivos, de más de 8 horas con la gente, que al final es curioso, pero te piden más. O sea, estás 8 horas, pero cuando te pones a trabajar con la inteligencia colectiva, es muy, muy interesante ver cómo la gente pues, realmente quiere participar, porque al final está hablando de su territorio. Entonces, esa es la parte más potente de esta metodología. Y después, pues os voy a mostrar el reto, todos estos retos que comentaba Pilar, un recorrido desde 2019 y algunos de los ejemplos. Pues vamos a empezar con esto de la saturación. A mí me gusta empezar con preguntas, ¿vale? Porque esto de sentar cátedra, sobre todo en algo como el turismo, es un poquito complicado. Porque realmente está saturada algunas ciudades, por ejemplo Madrid o Barcelona. Pregunto, si esto es para esto que cuanto más participativo mejor, que yo me lo paso mejor si la gente participa. Palma de Mallorca. ¿Quién conoce una gran ciudad que esté saturada? Viajamos, ¿no? Voy a hacer una pregunta. ¿Quién no es turista aquí? Que levante la mano. Lo digo porque después viene otra reflexión interesante. Somos todos turistas, partimos de esa base, ¿no? Sí. Vale. Ciudades como Madrid. Madrid está a 45 minutos, hemos estado todo. ¿Está saturada Madrid? Sí. ¿Sí? Si pasamos de la Castellana, no hacia el centro, sino hacia el otro lado, ¿está saturado? No tanto. Yo fui el sábado pasado y faltaban las bolas esas del oeste. Si pasa de la Castellana, Alonso Martínez, la Latina, no hay nada. O sea, yo donde vivo, que es al lado del aeropuerto, no he visto un turista jamás. Y eso es Madrid. O sea, hay zonas de las ciudades que están saturadas, y eso es verdad. Y Barcelona, por ejemplo, las Ramblas y demás, pero después te vas a otra zona un poquito más alejada y no hay nadie. No hay turistas. Y no estoy hablando de kilómetros y kilómetros. No. 2-3 kilómetros ya no hay nadie. Turistas me refiero. Entonces hay muchas zonas que están saturadas. También el tema de la dispersión, también creo que es interesante trabajarlo dentro de las propias ciudades. Pero sobre todo lo que me voy a centrar hoy es en el tema de la dispersión a nivel más geográfico, sobre todo por el turismo rural. Creo que es el gran valor que tenemos aquí y ahora veremos algunos de los ejemplos. Pero antes vamos a seguir hablando del tema de la saturación, ¿vale? Desde la pregunta. Insisto, estas son reflexiones y aquí nadie sienta cátedra. Aquí vemos, ¿no?, que para tirar otro récord este año, consciente de la saturación, nos estamos pegando tiros los pies, titulares que salen y demás, ¿no? El turismo masivo merece la calidad de las ciudades medianas. Se habla de la desestacionalización como uno de los grandes, digamos, logros de destinos como Mallorca, por ejemplo, lleva un montón de años trabajando e intentando desestacionalizar, pero estamos viendo que lo que está pasando en algunos sitios es que la saturación se alarga muchos meses. Desestacionalizamos, entonces lo que hacemos es tirar la temporada, pero sigue, como nos concentramos en los mismos sitios y el turismo no para de crecer, pues lo que está haciendo es aumentar las molestias. En vez de 3 meses, pues ahora tenemos 6 meses de molestias, porque estamos centrados en el mismo sitio, en las mismas zonas de los mismos sitios. Ese es el gran problema que hay. Aquí, esto de finales del año pasado, dejará de tirar de la economía española en 2025.
Ahora veremos el dato. Y aquí podría, esto sí que me parece interesante, podría parecer un 7% del turismo si sigue subiendo la temperatura. Esto lo comentaba en Menorca y a ellos se lo ponía como un riesgo, porque es verdad que el tema del cambio climático y demás, yo por ejemplo, yo soy de Cádiz, yo en verano ya no vuelvo a Cádiz, porque hace un calor que jamás lo he visto, jamás, de verdad, ¿eh? Y yo he crecido allí, nadie tenía aire acondicionado, ahora no hay casa que no tenga aire acondicionado, y es brutal, entonces ya en verano no... Y había un estudio de la Universidad de Alicante que decía que la temporada tenía que ir cambiando porque la gente, o sea, los del norte de Europa no pueden aguantar ese tipo de calor. Un alemán no lo puedes meter en Mallorca. O sea, cuando empecemos esto empieza a subir, tiene que cambiar algo, porque es muy difícil que aguante. Pensad que, por ejemplo, en Berlín, con 30 grados ya cierran los colegios. 30 grados es invierno en Sevilla. O sea... Habéis visto, por eso decía, lo de sentar cátedra es muy peligroso en turismo, ¿no? Dejará de tirar de la economía española en 2025. Esto es de la semana pasada, récord, 98 millones. Del año pasado, récord, 80 y tantos millones. Este año, 98 millones. Y ojo, no es un titular es BBVA Research el que decía esto, ¿vale? O sea, que es muy peligroso decir esto es así y demás, porque como al final tiene tantas variables, tantas industrias que están mezcladas una con la otra, y después, pues... tanta tipología de turismo, tanto de nacionalidad como de edad, como de todo, es muy difícil. Y aquí tenemos pues esos 98 millones, que además es muy interesante esta parte de aquí, ¿vale? Esto decía de la semana pasada, influenciado cada vez más por series, películas, libros o redes sociales a la hora de escoger por dónde pasar sus vacaciones. Y aquí un dato interesante, que lo pongo luego como ejemplo, el tema del astroturismo. Esas formas de viajar, ¿vale? Que están cambiando un poquito también algunos territorios donde no había nada. Ya no miramos al lado para ver qué hay y a ver qué puedo ofrecer. Miramos arriba y decimos, ostras, que tengo estrellas. Por eso decía, cuando cambiamos la visión, a lo mejor cambian un poquito lo que encontramos. Y eso yo creo que es interesante hacer y sobre lo que reflexionar. Vamos a ver un poco las causas, ¿vale? Y, de nuevo, con interrogantes, ¿vale? Estas son las que yo creo que son las causas. Para mí estamos en un momento de tormenta perfecta. No sé si habéis visto la película, George Clooney. Yo creo que estamos en este momento en el que están juntando muchas cosas. ¿Qué cosas? Hoteles. Yo turísticamente me crié en Mallorca, no existía Airbnb ni nada, y ahí Magaluf y el Arenal, pues bueno, había muchos hoteles y demás, mucho turismo, no solamente hablo de cantidad que también, sino también de calidad. Por suerte ya está cambiando, ¿vale? Con Calviá, por ejemplo, en la zona de Magaluf, han hecho un lavado de cara brutal y está cambiando muchísimo la tipología de turismo que atrae, porque la oferta hace la demanda, ¿vale? O sea, lo que ofrezco... Si ofrezco turismo de calidad, catas de vino del sitio y demás, vendrá un turismo. Si ofrezco sangría 2x1, vendrá otro. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues los hoteles. Sí, la vivienda de uso turístico. También están aumentando la oferta alojativa y, digamos, permitiendo que la gente pueda viajar de otra manera. Muy interesante también para las familias que viajan con hijos. Se ahorra mucho dinero, por ejemplo, a diferencia de los hoteles. Pero obviamente está aumentando el número de viajeros que pueden llegar a un sitio, la oferta alojativa de cualquier territorio. Los cruceros, sigo con Cádiz. Cádiz es una ciudad de 120.000 habitantes y tiene 500.000 cruceristas cada año. Es casi quintuplica la población. Y todas, una ciudad de 7 kilómetros cuadrados, 7 por 1, todas concentradas en el casco antiguo. Después vas a otra zona y nadie, pero todas están en la misma zona, dentro del casco antiguo, ni siquiera en todo el casco antiguo. Con lo cual, os podéis imaginar la presión que hay ahí. Excursionistas, estamos a 45 minutos de Madrid. ¿Cuántas personas venimos? Vivo en Madrid. ¿Cuántas personas venimos de Madrid solamente a comer y nos vamos? Eso al final satura el tráfico, las carreteras no están preparadas para tanta cantidad, también satura los servicios, la gastronomía para los locales y demás, y eso pues bueno, pues supone también algunas molestias. Las caravanas también van a muchos sitios y en vez de dejar también dinero, es una forma totalmente legítima, en vez de dejar dinero en la oferta alojativa local, pues bueno, pues tienen su propio eso, van al supermercado, compran, comen ahí y llenan también muchos parking, llenan las carreteras y demás. También, o sea, no digo que sea mejor o peor, simplemente digo que es otra tipología de turismo que también contribuye. Y tenemos, pues también, no sé si lo habéis visto antes, que decía que por mucho que suban los precios de los aviones, la gente va a seguir volando. A España viene el 80 y tantos % de los turistas vienen por vía aérea. Y tenemos un montón de rutas cada vez más que, a ver,
creo que es interesante que exista, ¿vale? Que exista esas opciones para poder volar, porque el turismo al final es el gran privilegio, uno de los grandes privilegios que tenemos, y esto lo permite. Tiene su parte negativa, y que está teniendo muchísimos turistas a algunos destinos. Muy interesante esto del dato de que por mucho que suba van a seguir aumentando la demanda. El otro día estaba en un evento de Instituto Técnico Hotelero y allí justo comentaban que van a entrar los combustibles sostenibles y van a cuadruplicar el precio de los billetes. Así que bueno, ya veremos a ver qué pasa con esto. Esto de luego va a ser, creo que un antes y un después. Entonces, esta tormenta perfecta es cuando se juntan pues, varios de estos factores. En Madrid, quitando los cruceros, por razones obvias, pues tenemos un poco de todo. Gente que viene a pasar el día, los hoteles, el vivienda turístico, autocaravanas y, por supuesto, pues una conexión aérea brutal. En Cádiz también se juntan mucho, pues están los cruceros, las autocaravanas, bueno, casi todo. En Cádiz se juntan, menos los aviones, se junta todo. Entonces eso lo que hace pues que esa presión, que cuando vas a un sitio se desnaturalice. Aparte de la temperatura, yo cuando voy a mi ciudad donde me crié, ya me cuesta un poquito reconocerla en algunos sitios. Hacer cola para una cafetería, a mí no me ha pasado en la vida, para entrar a una cafetería. El servicio en Cádiz, pues algo que forma parte del producto de la idiosincrasia local. Cuando ya vas con esa presión porque la gente te pide cosas y demás, ya a sitios donde estaba yendo año tras año tras año, la gente está más estresada y ya no es la misma relación que tienes con el camarero, la camarera y demás. Y eso sí que se nota muchísimo. Y por eso os preguntaba al principio si aquí había alguien que no fuese turista. Esta es una reflexión del exministro Pimentel que me pareció brutal. Que muchas veces hablamos del turismo y decimos que el turista es el otro. Pero que no se nos olvide, todos los que viajamos somos turistas, da igual el motivo, ocio, negocio y demás, somos turistas. Cuando vamos a un sitio consumimos recursos, ya sea infraestructuras y demás, dejamos residuos, por mucho que no, yo soy viajero, bueno, pues lo que tú quieras, pero tú vas a un sitio, sigues ocupando espacios, tirando los recursos, tienes huella, luego lo veremos en la charla el tema de la huella, ¿no? Pero dejas tu huella, consume agua, y haces exactamente lo mismo. ¿Que vas a otra zona con menos gente y tal? Perfecto, y está genial, pero al final también eres parte del turismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso lo de sentar cátedra es muy peligroso, con esas reflexiones que hacemos, ¿no? Que a ver si nos estamos quejando tanto del turismo y no vamos a dejar de viajar, solamente unos pocos van a poder hacerlo. ¿Vale? Pues al final es algo que creo que es uno de los grandes avances, incluso se hablaba que era de uno de los derechos, no sé si fundamentales, ¿no? Pero uno de los derechos, el tema de poder viajar, ir a otros sitios y demás. Y el turismo trae mucha riqueza y creo que es interesante que se pueda hacer, pero claro, la cosa no es sí o no, la cosa es el cómo se puede hacer, ¿no? Y por supuesto nosotros trabajamos en eso. Y ahí es donde entra el tema de, una vez expuesto el análisis de dónde estamos y cuáles pueden ser las causas, el tema de las posibles soluciones. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Que así aprovecho y bebo. Sí. Pero no tanto los europeos de Centro Europa que tienen más dinero que nosotros, porque tienen otros sueldos y otra forma de vida. Claro. No tanto ellos, sino más bien los españoles. Sí. Hay gente que sí que deja de viajar. Claro, pero destinos receptivos, sobre todo como el nuestro, que al final viene del norte de Europa, pues ahí estamos, que de 80 y tanto a 98. Y cuando suba, pues bueno, será cada vez más elitista. Ese es el gran problema que yo veo. Solo por hacer un apunte a esto, nosotros tenemos una compañera que tiene público fundamentalmente holandés. Ella trabaja aquí en España, toda España, y en invierno lo que más vende es Canarias. Ajá, sí, claro. Lleva 4 o 5 años muy preocupada porque el público holandés es, dentro a nivel europeo, el que más está optando por no volar por conciencia ambiental. A ella se le están cayendo esos productos. Y esto es algo que a nivel turismo responsable, a nivel internacional, cada vez preocupa más a destinos que son destinos lejanos, que han trabajado mucho por situarse, por posicionarse en el mercado, en un mercado de un cliente que tiene una sensibilidad mayor y que es el primero que está dejando de volar para ir a estos destinos, ¿no? O sea que esto va un poco en lo que tú dices, ¿no? La complejidad del turismo y la cantidad de factores que intervienen. Sí, y ojo, a ver también el tema de la turismofobia, que no creo que los destinos haya sido, por ejemplo, en Barcelona el otro día hubo una manifestación, 600 personas, una ciudad de 1,5 millones de habitantes. 600 personas, yo con todo respeto al derecho de manifestación y demás, no es la ciudad, son 600 personas. Pero el problema es que están haciendo un uso
de esas imágenes que salen y demás en algunos mercados, sobre todo el británico y demás, diciendo, oye, que España no nos quiere, porque a lo mejor les interesa más dirigir la demanda hacia otros mercados que son más rentables. O sea que también ahí hay muchos factores, por supuesto, ese de la sostenibilidad es uno, ya veremos cuando suban los precios por el combustible sostenible, si a lo mejor los holandeses dicen, oye, pues ya es más caro, pero es más sostenible, a lo mejor vuelvo, ya veremos, o se influye también de, si no nos quieren, ¿por qué vamos a ir allí? ¿Alguien más? Vale, pues sigo. Antes de entrar en alguna de las posibles soluciones, como decía Pilar en la presentación, un poco mostraros cómo trabajamos nosotros, ¿no? En temas decía turismo positivo, sostenible, pues ahora metemos también el tema de turismo regenerativo, ¿vale? Que ese es el que a nosotros nos interesa, en el que trabajamos y en el único donde nos metemos. Porque creemos en ese turismo positivo y ese turismo regenerativo que salió hace ya algunos años, pues nos parece que es la opción acertada. Ayer estaba grabando en FeatureNext, luego si acaso se lo puedo pasar a Pilar, tenemos un podcast que hemos lanzado y justo ayer estaba entrevistando a Carlos Briceño, que es el fundador de Camina Sostenible, que eran de los pioneros de tema de turismo regenerativo. Lo digo porque si os interesa, el podcast se llama Destino FeatureNext y ahí, pues bueno, comentamos, creo que ha sido la charla más larga que he tenido en los 4 capítulos que llevamos, tampoco llevamos mucho, pero la verdad es que fue muy interesante por las cosas que contaba, ¿no? También como desde Latinoamérica, desde Chile, tienen esa visión de turismo regenerativo y contrastarla con la nuestra y demás, y bueno, pues creo que si a alguien le interesa puede completar un poquito la sesión de hoy. Vale, pues nosotros trabajamos de la siguiente manera. Cuando entramos en los territorios, lo que decimos es, bueno, ¿qué queréis ser? No venimos ya con la respuesta, sino lo que hacemos es pregunta, ¿no? ¿Qué queréis? ¿A dónde queréis llevar? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué queréis ser de mayor como destino turístico? Porque al final, cuando nosotros vamos, los que se quedan son los residentes, los que obtienen las externalidades tanto positivas como negativas es la gente que se queda allí. Entonces, por eso lo que hacemos es simplemente acompañar y opinar y dar sugerencias. Por supuesto, la parte más importante es la participación de la comunidad de acogida, ese sistema, y a veces se nos olvida, ¿no?, que el turismo es un sistema. La oferta alojativa no va por un lado porque depende de las actividades que se puedan hacer y todos dependen del transporte porque necesitan que la gente pueda llegar. Si tengo mal transporte, malas carreteras, no vendrá el mismo número de gente, ¿verdad? ¿O sí? Si tengo una mala experiencia en el hotel, no vuelvo, pero eso si no vuelvo, afecta a la gente que va a comer en los restaurantes. Si voy a un hotel, como bien, pero después resulta que no tengo nada que hacer y me aburro, pues estaré, si a lo mejor vengo 2 noches, la siguiente vez si vuelvo, vengo 1. Entonces, todo es un sistema, ¿vale? El tema de la accesibilidad, por ejemplo, que nosotros hemos trabajado también bastante en eso, se ve muy bien, porque hay mucho, eso me lo contaba un director de turismo de Mallorca, los hoteles dicen, no, mi hotel es accesible y ya está. Claro, pero cuando una persona que va en silla de ruedas o tiene sale del hotel, ¿qué? En el momento que sale de la puerta, se acabó. Pero es que, y antes igual, si el transporte para llegar allí no es accesible, ya la experiencia es mala. En el hotel puede estar genial, pero es que resulta que después tiene que ir a comer, como todo el mundo. Todos queremos ir a museos y disfrutar del destino, pero si hay alguna parte de la cadena de valor que falla, se rompe todo. Y el turismo, o sea, eso es la accesibilidad, pero el resto de actividad del turismo es lo mismo. O sea, todos dependemos de todos. El respeto por la comunidad local, eso es clave y viene de lo segundo, ¿no? Si trabajamos con ello, pues se fomenta ese respeto por lo local, que viene también relacionado con lo siguiente, ponemos en valor esos recursos naturales y endógenos. Esta metodología que os presentaré luego parte de un proyecto que hice hace algunos años con Airbnb. Hicieron un acuerdo con el Ayuntamiento de Igualada. Están a 60 kilómetros de Barcelona y es una ciudad mediana que ha vivido siempre de la industria y necesitaba turismo, no tenían casi hoteles, creo que había uno, pero tenían muchas casas vacías por aquel entonces, ahora con el tema de la vivienda creo que habrá cambiado, y dijeron, pues oye, el partner interesante es Airbnb. Entonces fui allí para hacer este proyecto y bueno, cuando estaba teniendo las entrevistas con la gente, pues muchas de las preguntas las preguntas enfocadas en qué hay aquí y las respuestas al principio era aquí no hay nada. Y cuando acabamos la dinámica, resulta que se descubrió que había 8 denominaciones vitivinícolas en la zona, que la parte de la oferta alojativa, por ejemplo, no conocía, entonces se mezclaron y dijeron, bueno, es que los que se vienen a alojar aquí pues pueden ir a hacer catas de vino, o a visitar las bodegas o lo que sea y tal. Se había enriquecido la oferta del destino, ¿no?, del sistema.
Y también una de las cosas muy interesantes es que de no tenemos nada, dijeron, bueno, es que somos por el paisaje de la Toscana catalana. Y se empezó a trabajar en eso, y siguen trabajando en eso, porque, bueno, es que tenía sentido, es un sitio muy bonito y demás, pero fijaos lo interesante, ¿no? No tenemos nada, hay un montón de cosas, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, y sí que hay, y lo interesante es eso, es ponerlo en valor para, bueno, pues que forme parte del atractivo y que además por el propio valor que tiene se proteja, porque si no se protege, se pierde, ya pierde también el poder económico de atracción. Entonces, es también parte de ese turismo regenerativo, proteger lo que existe para que siga siendo útil. Fomento de la inclusión y sostenibilidad en el diseño, por supuesto, siempre. Ahora veréis el ejemplo que os pongo de proyecto, la comunicación multidireccional y multicanal entre todos los elementos del sistema, administración pública, privada, ciudadanía, tejido asociativo, todos intentarlo, fomentarlo desde el principio. Y por último, el beta permanente del destino. Está cambiando el turismo cada 2 por 3. Antes de la pandemia, después de la pandemia, cambió muchísimo. Hay que estar atento a esos cambios que quiere la demanda, sin perder nuestra esencia, por supuesto, pero intentar también adaptarnos, ¿no? También está viniendo muchísima tecnología, tema de inteligencia artificial y demás, está cambiándolo todo y bueno, pues hay que estar atento a esos cambios. Vale, pues os voy a poner de ejemplo este caso, ¿vale? Este proyecto también de Experiencias España, financiado por fondos Next Generation, se llama Experiencias Inclusivas contra la Despoblación, le pusimos también el sobrenombre de rural, ¿no? Y aquí este doble all en inglés, ¿no? De todos, que para que sea inclusivo, está hecho queriendo. Y bueno, estuvimos trabajando varias organizaciones, nosotros, que fuimos los coordinadores, en Tira del Alto Tajo, que sale también de los observatorios Fitur Next, es turismo accesible en Peralejos de las Truchas, no sé si conocéis el pueblo, ahí en Guadalajara, no está lejos de aquí. Apadrío un olivo, no sé si lo conocéis, en Teruel, si no luego os pongo el ejemplo para que lo conozcáis más de cerca. Membranding, que fueron los que nos ayudaron con el tema de la identidad, y AETNI, que fueron los que nos ayudaron con el tema de la red. Bien, pues aquí lo que hicimos es, bueno, como nosotros veníamos del Observatorio Fitur Next, muchísimas iniciativas, esa mentalidad que luego os cuento de iniciativas que sean replicables, de impacto positivo y demás, toda la teoría. Hacemos informes cada año escribiendo sobre ello. Lo que quisimos es llevar esa teoría a la práctica. Entonces cogimos 2 iniciativas que habían pasado por el observatorio, habían quedado finalistas y ganadoras, y las metimos en el proyecto, hicimos este proyecto. Que tenía varias fases. La fase previa de investigación, antes de ir a los territorios nos gusta hablar con la gente, o sea, entender un poquito cómo es el territorio, qué hay, qué no hay, la mayoría de la respuesta es aquí no hay nada, pasa mucho en el mundo rural y después te das cuenta, insisto, que es que sí que hay un montón de cosas. Entonces tenemos esas entrevistas previas, también nos sirven para movilizar de cara a los talleres que montamos. Hicimos la primera fase de desarrollo en unos talleres que llamamos Origen, los 2 destinos donde ya estaban funcionando estas iniciativas, en Oliete, Apadrío un olivo y en Peralejo de las Truchas, que al final fue pues, digamos, toda la comarca con Tira del Alto Tajo. Ahí aprendimos muchísimo y lo que hicimos fue pues, ver cómo ponerlos a trabajar a todo el sistema. Ver primero todo lo que había, ahora os enseño con más detalle la metodología, y ponerlos a trabajar. Después la fase de replicación fue en otros 3 territorios que tenían algo pero no tenían mucho, y era interesante ver cómo se podían replicar esas iniciativas en esos territorios. Estercuel dentro del mismo Teruel, Sepúlveda y en Jaén, en un municipio pequeño de Jaén. Y estuvimos también trabajando con ellos en talleres y demás. Lo que hicimos también fue desarrollar una red para ponerlos en común a todos y que pudiesen trabajar por diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, Sepúlveda y Guadalajara pues, empezaron a trabajar, incluso con Oliete y Estercuel, en tema de turismo accesible, gracias a Tira del Alto Tajo, que replicó sus prácticas, dio formaciones y demás. Entonces, pues bueno, pues tienes ahí una red de turismo accesible. ¿Por qué es interesante esto? Porque las personas con discapacidad no viajan donde quieren, viajan donde pueden. Pues solamente el 10% de la oferta turística es accesible, con lo cual es una oportunidad, aparte de justa a nivel social, que también es muy interesante para los destinos. Hicimos talleres de género, porque el tema de la inclusión y también en el mundo rural, vimos que el tema de la desigualdad de género pues, era muy importante. Contratamos a una experta que suele trabajar con ONU Turismo en estos temas, y talleres, como decía antes, de accesibilidad. Publicamos un libro del proyecto que está en abierto, está en nuestra web, en nuestro blog, en el artículo de este proyecto, varios documentales, también muy interesantes, y el evento final que lo hicimos en Sepúlveda, pues para mostrar todos los resultados, la que estuvo muy bien, vinieron los alcaldes de los diferentes municipios,
la Secretaría de Estado de Turismo y bueno, pues un poquito a poner en común todos esos resultados, ¿no? Aquí, como os decía antes, ¿no? Esto es la metodología, es como trabajamos nosotros con la gente, los ponemos con unos canvas que ahora veis en alguna foto, a trabajar en grupos y pues para analizar la capacidad del destino, cuál es mi capacidad de acogida, dónde se puede quedar la gente, ¿no? Sobre todo para que no vengan y se vayan, sino que tengan la opción de quedarse a dormir, que al final deja más riqueza y es más interesante para los territorios. Los accesos, cómo estoy conectado a otros municipios, en qué me puedo apalancar también para crecer, en qué municipio, en qué gran ciudad, en qué gran destino me puedo apalancar para crecer o para hacer estrategia de promoción, por ejemplo. Tema de recursos, ¿qué tengo? Este es el más interesante de todos, ¿no? Porque cuando nos ponemos y además que pasa en todos los talleres, pues es que yo no sabía que teníamos tanto, es que yo no sabía que teníamos eso, y es brutal. Cuando pones a todo el mundo a trabajar y después les dejas exponer todo y lo ponen en común. Y el entorno. Una de las cosas muy interesantes en Igualada fue que el alcalde enseguida dijo, nosotros solos no vamos a ningún lado, vamos a trabajar a nivel comarca de La Noya. Y trabajaron en conjunto y siguen haciéndolo para bueno, pues tener más poder comunicativo, más oferta, más cosas que ofrecer a la gente que vaya allí. También trabajamos en el mapa de empatía del turista. ¿Quién es mi visitante? Es muy interesante porque eso nos permite conocer quién viene, sobre todo cómo dirigirme a esa persona para atraerla. Si son ingleses y yo hago promoción en alemán, pues algo falla, ¿no? Si buscan paz y tranquilidad, pues a lo mejor voy a medios o voy a cualquier tipo de medio de comunicación o de lo que sea que, bueno, pues vaya a esas personas. Si es más de 50, pues a lo mejor TikTok no es la red, es Facebook. Por eso es interesante entender a quién me dirijo, o quién quiero que venga o quién puede venir, según lo que ofrezco para el tema de apuntar mejor, en vez de matar moscas a cañonazos, sacar el fusil de francotirador y con una balita ya llegar a donde quiero. Perdón por el símil bélico, y más en el momento en el que estamos, pero se entiende, creo que se entiende muy bien así. Y ya por último los ponemos, por eso digo que son muchas horas y acaban reventados. De hecho, en muchos sitios esto no da tiempo a hacerlo, porque ya no pueden más. Bueno, digamos, plasmar todo lo que se ha trabajado aquí, pues para entender qué es lo que se ha hablado, ¿no? Y verlo un poquito más claro y poder ponerlo en marcha, porque esto la idea es que se quede algo, ¿no? Después nosotros pedimos proyectos que ya estén en marcha o que se quieran poner en marcha y les hacemos seguimiento durante X meses para ayudar a que realmente, da igual que sea alojamiento, experiencia, lo que sea, para que realmente ayudarlos a que se quede algo tangible en el territorio que ayude, porque eso es lo que va a hacer el destino. Las regulaciones son necesarias, pero yo puedo regular todo lo que quiera, pero si no tengo un producto, no sirve para nada, por mucho que tenga recursos. Si no lo convierto en producto, pues la gente no va a venir. Yo puedo tener un sitio maravilloso o estrellas, por ejemplo, en el cielo, pero si no tengo guías Starlight, bueno, va a ir la gente a mirar el cielo y ya está, pero yo lo he hecho en el proyecto, lo de la Starlight, tener a alguien que te indique, que te explique toda la historia de las estrellas en la relación con la Tierra y demás. Yo lo he hecho en varios sitios, en Oliete y en Peralejo de la Estrucha, no tiene nada que ver uno con el otro, porque es diferente. Ahí te habla mucho el tema de los ciclos de la agricultura y tal, adaptado al territorio, y es súper interesante. En Argentina lo hicimos, en el Parque Nacional de Liberá, y allí lo combinaron con las tradiciones guaraníes. Entonces, cada sitio, es verdad que allí el hemisferio sur cambia bastante el cielo, pero es que además tiene pues, el tema de la cultura, ¿no? Entonces, cuando lo combinas todo, tienes un producto que es único. Esto para que veáis un poquito por cómo estuvimos trabajando. Esto es allí en Peralejo de las Truchas, bueno, en la comarca, en Molina de Aragón. Aquí estuvimos trabajando con ellos también el tema de la identidad y ahora veréis el resultado. Cuando hablas con la gente, extraes la información y la traduces, el resultado es muy interesante. Ahora lo veréis, ¿vale? Mientras lo que nosotros por lo que hicimos es, viajamos muchísimo, creo que contabilizamos más de 2000 y pico kilómetros y demás, hicimos 8 talleres presenciales, tanto de desarrollo de destino como de temas de accesibilidad a género. Cuando acabamos los talleres le hacemos ese informe, se lo enviamos para que bueno, pues, tenga información y con nuestras sugerencias, muchos encuentros online, identidad desarrollada que os mostraré, proyectos mentorizados para que se quedase algo en los territorios, surgieron 4 nuevas experiencias hasta la fecha y otras estaban en marcha, hicimos una web para ellos para que tuviesen un punto de conexión de experiencias en diferentes territorios, un sistema de medición de impacto, 2 videodocumentales y el libro, ¿vale? Si en nuestra web, yo creo que hoy no da tiempo, pero si queréis está tanto la versión corta como un documental de casi media hora que hicimos, que es muy interesante,
sobre este proyecto. Aprendimos mucho, aprendimos que la elección del territorio es clave, bueno, que tenga algunos recursos mínimos y que realmente quiera desarrollarlo, si no es muy complicado. El socio local, si el territorio es clave, el socio local es más clave todavía. Gente que conozca el territorio, a la gente, los actores clave. Nosotros trabajamos con la estrategia de bola de nieve, nos dicen a 2 personas, las entrevistamos y a cada persona que entrevistamos le pedimos 2 o 3 nombres. Y entonces así se va creciendo el número de personas interesantes a las que tenemos que entrevistar. Buscar lo único a través del destino, y por eso es interesante tener estos talleres con la gente, porque gracias a ellos se extrae información y sabemos qué es lo único y qué es lo que se puede poner en valor. Fomentar el debate, como decía antes, horas y horas, y aquello era maravilloso, cómo fluía. La identidad nos une, y estos que están negrito enteros porque ahora veréis, ya los cuento. Por supuesto, no es fácil lanzar nuevos proyectos y muchas veces pues, en España nos cuesta un poquito a nivel público ese apoyo y esa, digamos, fiscalidad y demás, que muchas veces eran las dudas iniciales que tenían mucho y no querían emprender. No hay muchas veces esa perspectiva de despoblación, no lo mismo Madrid, la legislación fiscal en un pueblo pequeñito, es que no tiene nada que ver y a veces se nos olvida esa parte. Y bueno, de la red fue lo más complicado porque necesita constante cuidado y seguimiento y digamos que fue lo que más cojeó, ¿vale? Porque al final vamos mucho cada uno piensa en su territorio y cuesta un poquito más ver esa visión red y ese beneficio que tiene pues, trabajar con otros territorios con los que podemos tener algo en común y constituir digamos, ese circuito. Estas son las imágenes que hicimos para los diferentes territorios. Como decía, en base a esos talleres, esa información que nos dieron y demás. Si vais a Sepúlveda, veréis que en la plaza principal, pues la alcaldesa descubrió, cuando estuvimos allí, una placa de Sepúlveda, ciudad de, no sé si es el Cordero y demás, pues los hosteleros quisieron ser los primeros en aplicarlo. Nos comentó la alcaldesa que el verano pasado hicieron camisetas y demás, y muchos de los locales iban con las camisetas de eso, porque era suya. Porque esas eses, que queda muy chulo y tal, son las hoces del Durotón. Entonces, claro, como todo el mundo hablaba de las hoces, pues ese es su logo, era su logo, y la gente se veía reflejada en él porque lo hicimos con ellos. Igual que en el resto, bueno, pues Oliete, que significa tierra de olivos en latín, pues aquí el olivo tiene que estar el primero, y como también tiene tema de astroturismo, pues estrellitas. La comarca Molina de Aragón, pues bueno, es muy montañoso y demás, también tiene el tema del astroturismo. Bueno, pues se hicieron, digamos, en base a todas esos inputs que nos dieron los diferentes participantes, y lo más interesante es que cuando fuimos a mostrarlo con el público y demás, mira que en España nos cuesta ponernos de acuerdo, todo el mundo dijo, somos nosotros, y ahí está muy bien. Es ahí cuando vimos esta metodología funciona. Como veis aquí, ¿no? Pues en Peralejos el ayuntamiento lo pusieron aquí, en la plaza, bueno, este es el ayuntamiento, es con su loguito. En Sepúlveda pusieron también, aparte de la placa, pues estos banderones, esta es la placa que os decía, ¿veis? Esto aquí en la calle, se hicieron gorras, camisetas y demás, y bueno, pues pertenencia. Es su tierra, es su logo, es su identidad, y bueno, pues la gente va orgullosa llevándolo. ¿Hasta aquí alguna duda antes de que pase ya la parte final, que esta la voy a hacer rapidito? ¿Estoy bien de tiempo? Sí. Vale. Vale. No, yo te quería preguntar cómo Sí. ha sido la participación de las empresas en este proyecto. ¿De las locales? Las empresas locales. Pues bien. A ver, depende del territorio. O sea, en la comarca Molina de Aragón, muy bien. En Oliete también. Es verdad que no hay tanta, o sea, todo es relativo. Pues claro, Oliete tiene 300 y pico habitantes. Muchos son personas muy mayores. Entonces, es verdad que el tejido empresarial pues es justo. Entonces, pero sí que se implicaron desde el principio, les interesaba tanto en uno como en otro. Después en el sur, en Jaén, pues fue un poquito más complicado en todo. Participación general, de empresas y demás, porque nuestro socio local era un empresario de la zona, ¿vale? Pero sí que es verdad que costaba. Yo cuando tuve las primeras entrevistas fue muy difícil porque bueno, ese de no hay nada era elevado a la máxima potencia. Y cuando fuimos allí es que es muy interesante, porque yo fui con una imagen, digo, ¿a dónde estamos? Yo no lo conocía. ¿A dónde estamos yendo? Y cuando llegamos, antes de llegar nos tuvimos que bajar del coche para grabar, porque es un pueblo que está en una peña que tiene un paisaje, desde uno de los balcones se ven 3 provincias andaluzas, entre ellos Sierra Nevada. O sea, es brutal, precioso. Para comer, no, aquí no hay. Comimos, a veces no apreciamos lo que tenemos, comimos, pero vamos, súper bien. O sea, tenían de todo.
fue duro a nivel de taller y tal hacerlos, la comunicación tampoco fue lo más fluida. El ayuntamiento se enteró después, cuando ya se enteraron sí que les interesaba y bueno, después ya sí que arrancaron. En el evento de Sepúlveda, nos lo contaba nuestro socio, ¿no? Decía, al principio fue muy duro, pero después cuando ya se fue haciendo un poquito más, girando un poquito más la rueda, pues ya se fue engrasando y ya sí que se fue uniendo más gente. Pero fue muy difícil. ¿Alguna duda más de este proyecto? Vale, pues pasamos al Observatorio FITUR-Next y con esto ya acabo, esto voy a ser muy breve, solamente algunos ejemplos. ¿Vale? Esta solución es replicable y de impacto positivo, este observatorio que llevamos para FITUR desde desde 2019, que lo que hacemos es buscar esas prácticas que sean pues, replicables y de impacto positivo. Lanzamos un reto cada año, ¿vale? Sobre cómo el turismo puede contribuir a diferentes cosas y ahí lo que hacemos es analizar iniciativas de todo el mundo y ver cómo son de replicable y el impacto positivo que tienen. Tenemos un barómetro de replicabilidad, otro de impacto y demás, para que la selección, digamos, sea lo más justa posible. En FITUR tenemos un stand y si vais por FITUR, pues este año estamos en el pabellón 12, el pabellón del conocimiento. Pasad a saludarnos. Y bueno, pues ahí tenemos un programa en el que pues, invitamos a expertos, a expertas, al sector, a las finalistas, a las ganadoras, por supuesto. Hay 9 finalistas y 3 ganadoras normalmente cada año. Ahora estamos haciendo podcast, participamos en eventos, trabajamos con universidades también para entrar dentro de los planes de estudio, porque muchas veces con los estudiantes, yo estudio turismo, cuando les habla de estas cosas, yo no lo vi jamás y ellos tampoco. O sea, les cuesta mucho ver este tipo de mentalidad, del impacto positivo del turismo y demás, eso no lo estudian en las universidades, entonces tenemos muy buena relación y los informes anuales que hacemos, por ejemplo, forman parte de la bibliografía de muchas asignaturas de diferentes universidades con las que colaboramos. Pues hasta entonces hemos analizado más de 1.300 buenas prácticas, preseleccionamos 12 prácticas normalmente cada año, son de todo el mundo, da igual de donde sean. Hay 3 prácticas ganadoras y nos apoyan 8 miembros del consejo asesor que tenemos, son expertos y expertas del sector, sobre todo experta, mayoría femenina, del sector turístico y nos ayudan con la selección final para bueno, pues ser lo más justo posible. Estos son los retos que hemos lanzado durante estos años. Cómo puede contribuir al desarrollo económico local, que fue el primero, igualdad de género, accesibilidad, regenerar el medio natural. El siguiente fue la despoblación, muy interesante este. Aprendimos muchísimo y de ahí lanzamos el otro proyecto, este proyecto que os he contado, y el desperdicio alimentario que contaba Pilar, que era el del año pasado. Os voy a poner algunos ejemplos de iniciativas y después ya entro ya muy rápido en el reto de este año. Lo que os decía del astroturismo, con la Fundación Starlight, ganadora del primer año, con los fondos de AECI nos fuimos al norte de Argentina, al Parque Nacional de Liberá. De aquí a aquí hay 400 y pico kilómetros, ¿vale? La mitad de España, más o menos. Es brutal de grande, estuvimos trabajando en esos pequeños municipios y la verdad es que fue una experiencia buenísima. Ahí igual, de no hay nada, y tenía los esteros de Liberá, que es un sitio maravilloso, un cielo súper despejado para hacer astroturismo, una gastronomía brutal y una gente encantadora. Pues ahí estuvimos y bueno, pues mientras la Fundación Starlight trabajaba en la noche, nosotros trabajamos en el día, porque también para combinar la oferta, que no solamente vas 2 veces a hacer astroturismo y ya tienes. Entonces lo que quisimos es un poco también qué hay de día para que la gente se pueda quedar más tiempo, porque cuesta mucho trabajo llegar ahí. Apadrino un olivo, yo soy padrino, ¿no? de esto, como padrino pues dono 60 euros al año, Hacienda me devuelve 48 y me dan, como la presenté ayer, pues lo puedo confirmar, 2 litros de aceite, que como está el precio del aceite a 12 euros sale pero vamos, redondo, y después tienes tu olivo con tu nombre o el de quien tú quieras. En Oliete, claro, aquí la parte turística es que invitan a los padrinos y madrinas a ir a verlo, ¿no? Entonces, gracias a las miles de visitas que tienen cada año, pues los hoteles ya no se cierran, los restaurantes ya no se cierran y es el único pueblo de toda la comarca que ha crecido, porque está generando, tienen 40 y tantos empleados. Es el más del 10% de la población del pueblo, será un 50% de la población activa. Con lo cual, ahí vemos cómo proyectos realmente están teniendo un impacto positivo brutal. No sé si conocéis Genalguacil, en la provincia de Málaga. Vale, Pueblo Museo ganadora, ¿tú sí lo conoces? En la provincia de Málaga, que llevan 20 años trabajando por su pueblo, esto partido del alcalde, ganaron en el año de la despoblación, lo que han hecho es unir turismo y cultura, que van de la mano siempre, pero aquí de manera súper activa.
Lo que hacen es invitar a artistas cada año que van al pueblo, están con los residentes y en base a ese contacto con los residentes crean obras de arte que se exponen por todo el pueblo, con lo cual han creado un museo abierto todo el año y tienen durante todo el año unas 20.000 visitas, un pueblo de 600 habitantes, 20.000 visitas que está contribuyendo al crecimiento de ese pueblo, sostenido en el tiempo y bueno, pues basado en la cultura. ¿Qué turismo atrae? Pues un turismo que busca cultura. Está a 35 kilómetros de Estepona, con lo cual pues, está también muy bien ubicado y la verdad es que funciona súper bien. Estos no llegaron a participar, pero sí que nos parecía muy interesante. En Tenerife lo que hicieron fue, ¿el qué? Lanzarote. Es que no sé si también hay otro en Tenerife, pero en Lanzarote seguro. En las Canarias, en todo caso. Con materiales hacen obras de arte que llevan al fondo del mar y lo que hacen son rutas de buceo. ¿Vale? Otra forma de hacer buceo en el sitio y además, si os fijáis, tiene que ver con el tema de los inmigrantes y tal, temas sociales, que le da todavía más ese cariz emocional. En México, en Oaxaca, pues tenemos ahí estos no llegaron a ser finalistas, pero es que a mí me encantó. Lo que hacen son organizar viajes de mujeres para mujeres, mujeres que vienen de lugares que tienen más oportunidades, van a sitios donde las mujeres no tienen tantas oportunidades, aparte de la experiencia turística, después quedan en contacto para seguir ayudándola. Pueden hacer, por ejemplo, mentoría, participar en temas de crowdfunding para financiar sus proyectos locales y demás. Plugin, ¿alguien lo conoce? ¿El tema del plugin? ¿Sí? Quedaron ganadoras en el reto del turismo regenerativo. Lo que hacen es hacer una actividad deportiva que a la vez conlleva recogida de residuos. Tanto locales como visitantes participan, se hace esa competición y después en algunos sitios, pues la Plugin Tour, que fue lo de la ganadora, lo que hace también son talleres para ver qué se hace con esos recursos, con esos residuos que se han recogido y demás. Ahora lo hacen de manera inclusiva para temas de accesibilidad, familias, incluso pues trabajan con gente que está en exclusión para que se sientan incluidas. En Ámsterdam, Plastic Whale, hacen rutas, crean rutas en barcos que están construidos con material reciclado y a la vez que les explican la ciudad, pues los turistas van recogiendo residuos del canal. ¿Vale? Algo parecido a lo que se hace en un lago de Hungría, que también Coca-Cola está metida, que hacen competiciones en el lago más contaminado de toda Europa para recoger residuos y demás. Incluso empresas van ahí para que los empleados participen y dejen el lago lo más limpito. Temas también muy interesantes. Estos quedaron ganadores el año pasado de un proyecto universitario de la Universidad de Cádiz y de Sevilla. Pues en este restaurante del Faro de Cádiz, por ejemplo, digo como idea, ¿vale? También muy interesante. Todas esas historias, tradiciones locales, el garum y tal, que hace 2000 años era el tesoro y demás, que ahora da igual, pues este restaurante, que es el Faro, que es el más famoso de todo Cádiz, ha introducido un menú basado en la Gades, ¿vale? Digamos, en el Cádiz antiguo y recuperando esas tradiciones gastronómicas bueno, pues para ofrecerla a los clientes. Ya muy rápido, en la India, mujeres invidentes les dan una oportunidad para trabajar, formándolas como profesoras de yoga o masajistas para que hagan su servicio a los turistas. El turismo en Valencia, la Comunidad Valenciana, quedó una de las finalistas en el reto de la accesibilidad, es de las comunidades más accesibles de toda España, venidor de los municipios más accesibles. Gracias al turismo, y esto es muy interesante, gracias al turismo, los residentes que tienen también dificultades de tema de accesibilidad, pues se benefician también de esto, ¿no? Eso también es muy interesante, no solamente a nivel turístico, sino a nivel, por supuesto, y sobre todo de los residentes. Y ya por último, y esto ya paso muy rápido, como decía Pilar, el reto del año que viene es cómo puede el turismo contribuir a una gestión responsable y eficiente del agua, ¿vale? Buscamos proyectos pues igual que como todos esos anteriores, sean disruptivos, interesantes y que realmente pues aporten, se puedan replicar en otros sitios. Aquí pues vemos bueno, los datos del turismo, el 1% del consumo del agua mundial. Muchos de esta agua consumida viene de regiones con estrés hídrico medio o extremadamente alto. Mallorca, por ejemplo, es un ejemplo. Que, por supuesto, es un elemento clave para el medio de desarrollo del turismo, para su consumo y un recurso paisajístico. Por eso también es interesante pues, conservarlo y cuidarlo. Bueno, más datos, ¿no? Tiene por supuesto un gran impacto el turismo en el consumo de agua. En las zonas con estacionalidad, Mallorca, por ejemplo, pues desde abril a septiembre se junta muchísima gente, tiene muchísimo estrés hídrico, pues es todavía más alto, ¿no? Como en esas temporadas. Un dato muy interesante, nosotros normalmente consumimos 127 litros de agua al día cuando somos turistas, fijaos, ¿no? Cuadruplicamos o casi multiplicamos por 6.
Y bueno, tenemos también muy buenos ejemplos, Valencia que ya hemos ido encontrando, Valencia es pionera porque miden la huella hídrica que dejan los turistas. Y lo principal para encontrar soluciones es medir para saber dónde está el problema. Y nada, ya os dejo aquí por si queréis, este es el QR que lleva a la página web de FeatureNext, por si queréis o tenéis alguna iniciativa o conocéis que quiera presentarse, es muy sencillo el proceso, simplemente hay que rellenar un cuestionario después de una entrevista con nosotros. Y nada, pues las categorías son destinos y otros territorios, el sector Horeca es hoteles, restaurantes y cafeterías o casinos, no sé cuál es exactamente, y el sector transporte y otros agentes de la cadena de valor de la gestión del agua. Así que nada, pues muchísimas gracias, espero no haber cogido demasiado tiempo. No sé si da tiempo a preguntas o ya está. Bueno, yo te quería preguntar por el reto de este año. En principio, ¿pueden ser proyectos centrados en el agua como recurso paisajístico? O sea, no tiene que... Me metí ahí en es todo. Y no tienen por qué estar alineados con todos los ODS, con todos No. ¿Y el plazo? Hasta el 31 de agosto estamos recibiendo, somos flexibles, pero hasta el 31 de agosto estamos recibiendo candidaturas. Entonces, proyectos de la gestión del agua, de ahorro, de regeneración, de uso del medio acuático, de lo que sea. O sea, todo lo que tenga que ver con el elemento agua nos interesa. ¿Alguna pregunta más por aquí? Pues muchísimas gracias. Gracias.